Hola, mi nombre es Dani Maquiavelo y este sería el quinto video en adicciones clínicas psicoanalítica. La intención es poder reflexionar acerca de un texto de Lacan llamado La dirección de la cura, justamente como para poder dar cuenta de la orientación psicoanalítica que propone una articulación con el tema de las adicciones. ¿Cuál sería la intervención, la propuesta terapéutica desde el psicoanálisis para el abordaje de las adicciones, de los consumos problemáticos? Es un texto que Lacan va a escribir en un año muy productivo a nivel literario para él. Él escribe muchos textos importantes ese año, en 1958. Y este texto va a tener la originalidad de generar casi un giro copernicano, un giro de 180 grados en relación a cómo se piensa la orientación terapéutica, cómo se piensa la orientación en los tratamientos. Es un momento en el psicoanálisis en el que el foco estaba puesto en el paciente, ¿bien? Y si el tratamiento, el análisis no prosperaba, bueno, se decía que quizás era porque el paciente estaba muy resistente o directamente que no era analizable. Entonces Lacan en 1958 lo que va a hacer es plantear todo lo contrario e incluso va a poner al analista en el banquillo de los acusados. Lacan en ese texto va a quitar, digamos, al analista de su lugar de confort, de su lugar, de su sillón cómodo, y lo va a poner en un lugar o lo va a colocar en una posición tal que tenga que dar cuenta de cuáles son sus pagos en la dirección de la cura, en la orientación terapéutica. Y en ese sentido, para Lacan al analista le toca pagar. Al analista le toca pagar con su palabra, con su persona y con su ser. Son tres pagos que Lacan va a desarrollar a lo largo de este texto, que está muy relacionado con la intervención o la propuesta psicoanalítica en un espacio de análisis, en un tratamiento. Son líneas muy generales que en este caso, obviamente, por el marco que nos convoca en estos videos, va a ser articulado, se va a intentar articular con la clínica de las adicciones desde la orientación psicoanalítica. Bien, Lacan va a decir que al analista le toca pagar, tiene tres pagos que hacer. Paga con su palabra, con su persona y con su ser. Yendo al pago con la palabra, Lacan va a proponer que el analista es libre, en ese pago, es libre de poder pronunciarse en la interpretación que hace en cada espacio de análisis, pero después también se tiene que hacer cargo con lo que pronuncia o cómo lo pronuncia. Porque si bien puede llegar a ser una interpretación en un momento crucial o que considera relevante en el espacio terapéutico, después va a tener que ver cómo continúa con los efectos que su interpretación genera en un paciente. Y ahí, digamos, la responsabilidad cae de parte de lo que es la palabra del analista. Por ejemplo, Lacan comenta que en un momento Freud
atendía a una paciente llamada Dora, que es muy conocida en la literatura psicoanalítica, el caso Dora. Y Dora durante mucho tiempo, durante muchas sesiones, bueno, se quejaba y culpaba su malestar, su dolor. Ponía el acento de la culpa en sus familiares, en sus padres, en los vecinos, en un vecino en particular. Pero siempre era la culpa que estaba por fuera de ella. Hasta que en un momento Freud le dice, o le hace una pregunta crucial, puntual, le dice, bueno, está bien, el culpable es esta persona, esta otra, sí, pero en todo esto que te pasa, ¿tú tienes algo que ver? En todo esto que te está sucediendo, en esta catástrofe que te sucede, ¿cuál es tu cuota de responsabilidad? No sé si dice específicamente esas palabras, pero la intervención fue en esa línea, como diciendo, bueno, todo esto te está pasando, ¿no? Ya habían pasado muchos meses, no sé si hasta un año de sesiones, y Freud paga con su palabra porque después tiene que hacerse responsable de lo que sale de su boca y los efectos que puede generar en ese paciente. Y le dice, bueno, sí, está bien, te está pasando todo esto. Y efectivamente, es muy posible, es muy probable que sean ellos culpables en esto que te pasa, pero ¿hay una cuota de culpa de tu parte? ¿O cuál es tu papel en todo esto? Bueno, ahí pueden pasar, bueno, los efectos pueden ser múltiples o la paciente reflexiona en esas palabras, en esa interpretación y trabaja en su espacio de análisis o no vuelve más. Y ahí el analista paga con su palabra. Hay una frase de Lacan muy gráfica que tiene que ver con esto del pago del analista con su palabra, cuando paga con la palabra, que es que cada ser humano es... cada ser... ¿Cómo era la frase? Cada uno puede alcanzar la verdad que es capaz de tolerar. Cada uno alcanza la verdad que es capaz de tolerar. O sea que hay verdades que por el momento quizás no pueden ser alcanzadas, no pueden ser soportadas emocionalmente. Y ahí, bueno, mejor guardar silencio, ¿no? Mejor esperar. Porque justamente el espacio de análisis, que es un espacio protegido como todo espacio terapéutico, desde cualquier orientación, va a la par de los tiempos subjetivos del paciente. Entonces, si bien el analista paga con su palabra y después se hace responsable de los efectos que pueden generar esas palabras en el trabajo de análisis con el paciente, espera o no, o ve, se va midiendo en las intervenciones. Entonces ahí Lacan pone el acento en el analista, en el pago que hace con su palabra y en las interpretaciones que puede llevar a cabo, o no interpretar algo que podría ser porque quizás no es el momento. El segundo pago que hace el analista para Lacan es el pago con la persona. Primero paga con la palabra, ahora paga con la persona. Paga con la persona en el sentido de que en un espacio de análisis, bajo los efectos de la transferencia entendida como el vínculo afectivo entre el paciente y el analista cuando se coloca en el sillón de dirigir o de orientar el tratamiento, cuando se coloca en el sillón del terapeuta, ya no es quien se nombra ser. Por ejemplo, Freud en un momento atendía a un joven. El caso era el hombre de las ratas.
también es un caso muy conocido en la literatura psicoanalítica, y el hombre de las ratas había ido al ejército y conocía a un capitán que en el historial clínico fue llamado como Capitán Cruel. Y en ciertas sesiones, este paciente adjudicaba ciertos actos, ciertas representaciones en la figura, en la persona de Freud, de este Capitán Cruel. Es decir, que bajo los efectos de la transferencia, para este paciente, subjetivamente, Freud no era Freud, era el Capitán Cruel. En lo que es o sea, si bien puede tocar la subjetividad, en realidad esa lectura que puede hacer un paciente es de yo a yo, de persona a persona. Y cuando alguien se coloca en el sillón del analista, deja de ser esa persona. El analista deja de ser quien es para convertirse, si llega a ser el caso, en lo que el paciente le transfiere. Y en ese sillón, el analista puede llegar a ser el padre, la madre, el hermano, el tío. Y va a tener que contener y acompañar un posible enojo de parte del paciente, en tanto que ha colocado al analista en ese papel, en ese personaje. Es decir, viene un paciente y puede, bajo la transferencia, bajo el vínculo afectivo, adjudicarle al analista la persona del padre, la persona de la madre, o de alguien que en ese momento, bueno, esté teniendo una carga afectiva importante en la vida del paciente, y por eso se da esta adjudicación de la persona. Entonces, Lacan dice, bueno, Freud en ese momento no era Freud, no era Sigmund Freud, era el Capitán Cruel para ese paciente. Entonces, ahí el analista paga con su persona. ¿Por qué? Porque deja de ser quien es para convertirse en lo que, bajo los efectos de la transferencia, el paciente le adjudica. Y desde ahí pensar en una estrategia terapéutica, sabiendo desde dónde están siendo escuchadas sus palabras. Es decir, si Freud está siendo visualizado, por así decirlo, representado, o adquiere la representación del Capitán Cruel, él va a tener que vérselas, según Lacan, con esa representación, con ese pago de la persona. No es que va a decir, no, la verdad, yo no soy el Capitán Cruel, o yo no soy tu papá, yo no soy tu mamá. Que antes de Lacan y antes de este texto, cuando se ponía el acento en las resistencias del paciente, y entonces que el paciente no avanza porque bajo los efectos de la transferencia hay un obstáculo, bueno, Lacan dice, no, todo bien, pero justamente eso se trabaja en el espacio de análisis. No es que entonces el paciente tiene una resistencia porque proyectó sobre mí la figura del padre, o de la madre, o de la tía, no importa, pero proyectó la figura de alguien relevante para esa persona, para ese paciente, y entonces por eso no puede ser analizable, porque hay una resistencia. No. Lacan lo que dice es, bueno, ahí el analista paga con su persona, y con esa resistencia es que se tiene que trabajar, acompañar a ese paciente y ver y anoticiado de que a nivel transferencial se le ha colocado en esa posición, bueno, ver qué dice, qué no dice, el semblante, si es el Capitán Cruel, bueno, pues quizás poner un semblante más amical, más endeble, más empático. No, por lo general uno puede estar ahí escribiendo y está en una posición neutra, con un semblante neutro. Bueno, si
Si uno paga con la persona es ver también cómo va la estrategia para esa singularidad, para ese paciente que ha proyectado esa representación sobre la persona del analista. Bueno, entonces ahí Lacan dirá que el analista le toca pagar con su persona y desde ese pago ver una estrategia para la orientación de la cura de ese paciente. Bueno, hasta ahí paga con la palabra, desde lo que pronuncia y cómo entona dichas palabras, paga con la persona bajo los efectos de la transferencia y finalmente paga con el ser. Y esto sí es un punto muy original desde la propuesta psicoanalítica, porque cuando se dice que el analista paga con el ser, es que paga con su propia subjetividad. Lacan va a decir que el analista, si bien dirige la cura, no dirige al paciente, no dirige sus actos, no dirige su conducta. Si bien el analista en su tratamiento va a estar orientado, no lo va a hacer desde sus juicios o prejuicios de valor, desde su subjetividad. Por eso ahí Lacan recomienda enfáticamente que casi sí o sí, y por ahí yo no tengo claro en eso, pero creo que la invitación es como un sí o sí, el analista se tendría que analizar con otro analista, ¿no? Obviamente, no a sí mismo. O sea que el analista tiene que hacer terapia para ver, bueno, en principio para su propia subjetividad, ¿no? Pero también en temas de supervisión de los casos que atiende, porque puede pasar que algo de la historia del paciente atraviese la subjetividad del analista. Y ahí el analista tiene que estar como atento de que eso pueda pasar y ver desde qué posición está diciendo lo que dice. Y si hay un juicio o prejuicio de valor, trabajarlo en su espacio terapéutico. Lacan en ese sentido, cuando dice que el analista paga con su ser, quiere decir que el analista cuando interviene, cuando orienta la dirección de la cura, no lo hace sobre sus deseos, sobre sus anhelos o sobre lo que él creería que es mejor para ese paciente. No es que entonces el analista dice, bueno, la verdad, este paciente debería hacer esto, porque es así como se tienen que hacer las cosas. Entonces se va a proponer esto. No. Es ver cuáles son las posibilidades de un paciente en poder construir una posible solución a aquel padecimiento, a aquel dolor, a aquel malestar que trae, y desde ahí construir algo. En ese sentido, el analista no es el que sabe, sino que el que sabe es el paciente. Y es un saber no sabido, porque es inconsciente. Algo de su síntoma tiene que ver, para el psicoanálisis, con una representación que en un momento fue intolerable y fue reprimida, y que empieza a filtrarse en su cotidianidad, y termina colocando al paciente en una posición de sufrimiento, de padecimiento. Bueno, el saber en ese sentido está en el paciente. Es un saber que es a develar, es a interpretar a través de la asociación libre del paciente. El paciente empieza a contar su historia, su biografía, y ahí el analista va a estar con una atención flotante y luego dará una interpretación. Y luego se construirá con el paciente o se acompañará al paciente a construir una solución a esto que trae. Entonces, para el psicoanálisis, o para la ética del psicoanálisis, propiamente dicho, cuando el analista paga con su ser, solo tiene un deseo, uno solo, y este es que advenga
el deseo inconsciente de ese paciente. Es decir, que el deseo del analista en realidad, el único que tiene, o debería tener, el deseo del analista es que advenga el deseo inconsciente del paciente. Eso que no se ha permitido desear. Eso que está ahí obstaculizado y no le permite transitar una existencia. Que el paciente pueda reencontrarse con su verdad. Y si eso le genera bienestar, bienvenido sea. Y si le genera malestar, el analista acompañará ese malestar para que sea menos sufriente. Y que el paciente se pueda colocar de a poco, a sus tiempos, en una posición que pueda tolerar esa verdad. A mí me gusta o a mí me apetece. No sé, un paciente puede en análisis reencontrarse con una verdad que va en contra de toda una vida, de toda una crianza, de todo un repertorio de significantes, de palabras, de frases que lo envolvían, que de alguna forma le daban consistencia y que a veces lamentablemente es una consistencia sintomática. Y el paciente, al encontrar su verdad, su verdadero deseo, sí, puede generar malestar porque es reeditar toda su vida. Pero justamente el único deseo del analista es que el paciente pueda reencontrarse, o encontrarse, mejor dicho, con ese deseo inconsciente. Y un saber sobre esto que le está pasando. Un saber sobre su síntoma. Un saber sobre sus satisfacciones insatisfechas. Sobre su padecimiento. Entonces ahí la ética del psicoanálisis es muy claro. Y en la clínica psicoanalítica articulada a las adicciones, la abstinencia queda del lado de el analista. Es el analista el que se tiene que abstener. ¿Se abstiene de qué? De pronunciarse desde su propia subjetividad, desde sus propios intereses, desde sus propios juicios. Se abstiene. A veces el paciente demanda que el analista se pronuncie y diga algo. ¿Usted qué opina? ¿Qué piensa de todo esto? Y ahí el analista tendrá que ver en qué momentos puede pronunciarse y en qué momentos es mejor no hacerlo. Porque la energía mental que está articulado con ese pedido, con esa demanda, si el analista responde y lo satisface la demanda del paciente, eso va a hacer que se genere una satisfacción sustitutiva que haga que el paciente ya no trabaje en su asociación libre. En ciertos casos, no se está diciendo en todos. Pero esa energía mental que está en esa demanda, al ser satisfecha, ya no va a la asociación libre y ya no va al deseo inconsciente del paciente. Entonces, por eso los analistas guardan silencio o repreguntan o dicen, bueno, está bien, no, ¿y qué te parece? ¿Y qué te genera? ¿Y qué te provoca esto? ¿Y cómo te sentiste? Para que justamente el paciente trabaje en ese sentido de su análisis. Y sostener esos silencios, sostener esa abstinencia, bueno, ese es el tercer pago del analista, pagar con su ser, porque uno podría responder y bueno, pero ¿desde dónde responde? ¿Desde qué posición responde? Y si el paciente, quizás frente al silencio del analista, se enoja, no me dice nada, vengo acá y nunca me dicen nada, ver qué está transferenciando ahí. Y no decir el analista, y ahí nos vamos al segundo pago, cuando paga con su persona, ¿quién no le respondió en la vida cuando ese paciente necesitaba unas respuestas, una orientación, algo? Y quizás el analista en ese momento está adquiriendo el ropaje, la persona, de aquella persona que no le respondió a ese paciente. Bueno, ese sería el segundo pago, ¿no? Nos volvimos al segundo pago. Pero estábamos hablando del tercero, cuando paga con el ser. Cuando
no orienta la dirección de la cura desde su propia subjetividad, desde sus propios deseos, desde sus propios significantes, desde sus propias creencias, juicios, perjuicios de valor, sino que acompaña al paciente para que se encuentre con su verdad, con su deseo inconsciente, y desde ahí pueda intentar salir de esa posición que le es tan padeciente, tan sintomática. En ese sentido, la abstinencia queda del lado del analista. Se abstiene de pronunciarse. El analista acompaña y paga con su ser. Para eso se tiene que correr de esa posición de saber que a veces el paciente quiere colocarlo, ¿no? Como que el analista sabe. Que en otras clínicas sí. Si voy al médico, no sé, para ver algo del corazón o del hígado, sí, se espera que el médico me diga algo, no me va a decir, bueno, ¿y usted qué opina? Obvio que no. Pero en el campo de la salud mental, del análisis, ese saber está del lado del paciente, un saber no sabido, porque es inconsciente y es a interpretar. Si el analista se coloca en un lugar de autoridad, no de un otro completo, sí, lo más probable es que quizás no haya espacio para que surja el deseo del paciente. Y ahí el psicoanálisis se pronuncia ya en este tercer pago, en el del ser, y propone al analista en falta. No, en falta significa que se corra de ese lugar completo u omnipotente, de un saber, ¿no? De una majestuosidad. Que antes de ese texto, antes de Lacan, quizás algunos analistas se colocaban en ese lugar. Lo que Lacan propone al poner al analista en el banquillo de los acusados y al decirle, bueno, tú pagas con tu palabra, con tu persona y con tu ser, en la parte del ser un poco le está diciendo eso, que la intención es de que haya cierta apertura, cierto agujero del lado del analista, para que algo del deseo del paciente emerja, porque si hay completud de este lado, no hay un agujero, no hay una falta, y el paciente tampoco no va a tener dónde colocarse a nivel del espacio de análisis. Esto puede ser ejemplificado, por ejemplo, articulándolo con las adicciones, en el caso de los dispositivos terapéuticos, de las comunidades terapéuticas, de los, ¿cómo se dice? Tratamiento ambulatorio u hospital de día, ¿no? En el que, si bien hay reglas, y que están buenas, que está bien que las haya, porque la intención es que tampoco uno haga lo que quiera, ¿no? Se apuesta también a cierto orden, pero también quizás sea interesante que haya excepciones a ciertas reglas, que no sea palabra santa, que no sea una ley completa. De hecho, todas las leyes, las que son sostenidas y tienen mayor consistencia en el tiempo, son las que tienen excepciones. Y estas excepciones que puedan articularse con ciertas singularidades que no entran en la propuesta de un dispositivo terapéutico. El psicoanálisis en ese sentido piensa en instituciones barradas, en falta, con un agujero en el que se pueda alojar el deseo del paciente y desde ahí acompañar a una propuesta terapéutica, a una solución subjetiva de ese síntoma que lo está aniquilando. Se piensa en reglas, se piensa en orden, bienvenido sea, sí. Y de hecho, son propuestas terapéuticas con... Creo que para todos aquellos que se dedican al tema de las adicciones, no hay momento más
grandioso, feliz, que ver a un paciente que ha podido correrse de esa posición, de esa adicción propiamente dicha. Y entonces se pronuncia que ya pasaron 6 meses, ya pasó un año, y que pudo recuperar su vida. Entonces esas propuestas terapéuticas suman Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, las comunidades terapéuticas. Hay una ONG, creo que se llama Reducción de Daños. Todo lo que sea una propuesta, y que creo que ahí todos comulgamos en la misma mesa, en el sentido de lo que se busca es que ese paciente pueda correrse de esa posición en la que ha quedado anclado y pueda hacerse una vida. Ahí todos creo que apostamos hacia esa misma orientación. Pero además sería interesante que en ciertos casos se pueda proponer también una excepción a la regla, o ciertas excepciones a la regla que vayan de la mano de las singularidades en situación. Aquellos pacientes que por cuestiones diversas no pueden seguir esa modalidad de tratamiento. Una modalidad que no la sé sinceramente cómo sería, pero es algo así como rehabilitación, desintoxicación, reinserción y todo que es muy constructivo y suma mucho, me parece, para la clínica de las adicciones, pero quizás haya pacientes que no puedan hacerlo, porque algo de la sustancia entra en juego con su estructura subjetiva, y que mientras algunos van a poder, otros no. ¿Y qué pasa con esos pacientes que no pueden entrar en ese dispositivo terapéutico, en el que la sustancia quizás cumple una función que no es, digamos, una solución que vaya muy del lado de la vida, pero es incluso quizás a veces algo que le impide el suicidio, y que si se le quita, el intento de solución puede terminar siendo más perjudicial que la enfermedad misma. No se sabe, es por eso, o al menos esa fue la intención, poder ver o apostar por el caso por caso. Cuando aparezcan estas singularidades en situación y requieran ese caso por caso, de pensar en una estrategia que sea una excepción a ciertas reglas. Entonces ahí el psicoanálisis dice, bueno, sí, está bien o es entendible que haya normas, reglas en un dispositivo, pero también proponer que ese otro institucional pueda mostrarse en ciertas situaciones barrado, en falta, con un agujero. Y que ese agujero, en el que la regla no es absoluta, no es total, sirva de alojo para que pueda venir el deseo del paciente. En donde no fue alojado en su casa, en su barrio, en su escuela, en todos los ámbitos donde haya sido desalojado, encuentre un lugar bajo esa excepción a la regla. Bueno, es así como Lacan en ese texto La dirección de la cura y los principios de su poder, texto de 1958, propone que si el tratamiento no tiene sus avances, no es la culpa del paciente. Y pone al analista en el banquillo de los acusados y le dice que tienen que pagar con su palabra, con su persona, con su ser. Y un poco la propuesta es compartir estas ideas
compartir el caso por caso, compartir la función de la sustancia de la droga en ciertas estructuras subjetivas y cuándo se podría estar hablando de una adicción propiamente dicha, cuando se desarticula el sujeto, cuando se desencadena de la palabra, del lenguaje, y cuando todavía continúa ahí y quizás esa sustancia le es funcional en ese momento y acompañar quizás eso que él trae. Quizás eso es lo que le funciona en ese momento y ver cómo se acompaña para ver ese caso singular y pensar o acompañarlo a que construya algo más del lado de la vida. Y creo que en ese sentido, y con esto estaría cerrando, todos tenemos ese común denominador en tanto a los profesionales que están involucrados o relacionados con el tema de las adicciones, que lo que se busca en el horizonte es eso, que el paciente pueda salir de ese lugar padeciente en el que ha quedado. Y después entre todos pensar la estrategia, construyendo entre todos los profesionales, cada uno con su aporte, con su orientación psicológica, cognitivo-conductual, sistémico, gestálticos, humanistas, psicoanalistas, y pensar la estrategia que puede ser la más oportuna para esa singularidad en situación, para ese paciente. Bueno, yo creo que ya no tendría nada más que decir. Como profesional de la salud mental, he intentado humildemente dar mi granito de arena, mi contribución a través de estos videos para todo aquel que esté interesado en el tema de las adicciones y cómo en parte puede ser pensado desde el psicoanálisis. Porque lo que se dijo en estos videos es parte de lo que el psicoanálisis tendría para proponer. Pero hay más todavía, hay mucho más. Solo que por un tema de transmisión, al menos me enfoqué en estos puntos. Espero que sea del agrado y sume a esta campaña, a la campaña universal en la que estamos todos los que apuestan por la salida de una adicción. Y podamos siempre tener no solamente el trabajo interdisciplinario con psiquiatría, medicina, acompañantes terapéuticos, sino también dentro del campo de la psicología, siempre apostando por la construcción de una solución que pueda ayudar a ese paciente a salir de ese lugar tan padeciente en el que ha caído. Buenas noches.